siguiendo a Cristo hoy. Y mi nombre es Cristian García, pastor de Iglesia de Cristo, Camino de Santidad, Aposento Alto de la ciudad de Irvine, California. Y hoy Dios puso en nuestro corazón hablar acerca de un tema muy importante, ya que hoy en día, ¿verdad? Hay insuficiencia espiritual. Amén, de que todo lo que nosotros hacemos no es suficiente para el Señor, y Dios quiere hoy que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, que pongamos las cosas en lo espiritual y no en lo terrenal. Y el Señor hoy nos habla acerca, ¿verdad?, de un tema que Dios puso en mi corazón, hablar acerca del tema de el deleite. ¿En dónde está nuestro deleite? Una de las cosas que el significado de la palabra deleite es gozo, placer completo o delicia. Y hoy Dios nos hace una examinación espiritual a cada uno de nosotros, que dónde está nuestro deleite. ¿A dónde está nuestro deleite? Otras palabras, es decir, ¿en dónde está mi contentamiento? ¿Cuál es mi delicia? ¿Cuál es mi deleite? Estoy completamente gozoso. ¿En qué se deleita mi alma? ¿Amo a Dios en verdad? ¿Mi deleite está en el Señor? Todo este tipo de preguntas es la que muchas veces nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. ¿A dónde está mi contentamiento? ¿Cuál es mi deleite? ¿Cuál es mi delicia? ¿Cuál es mi gozo? ¿En dónde está? ¿En qué se deleita mi alma? ¿En los placeres del mundo o en las cosas espirituales? ¿A dónde está mi deleite? Y para eso nos va a contestar el Señor a través de la Escritura. Amén. En Salmos 37:4 dice la Escritura de la siguiente manera: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. En este libro de los Salmos, es un libro poético. David, quien es el autor de este salmo, David reconocía cuál era su deleite, en dónde estaba su delicia. Y su deleite era estar en la presencia del Señor. Antes de haber cometido errores, su deleite era estar en la presencia del Señor. Pero también aún después de haber cometido error, él reconoció que su alma, sus huesos se estaban secando. ¿Por qué? Porque el pecado hace que la presencia de Dios se aleje. Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Entonces, él sabía que era deleitarse en la presencia del Señor. Un hombre conforme al corazón del Señor, él sabía que su deleite era estar en la presencia del Señor. Él sabía que era su delicia. Él sabía que era su gozo. Él sabía, él reconocía cuál era su deleite, y su deleite de él era estar en la presencia del Señor. Por eso es que cuando él peca, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que aún sus huesos estaban secando por falta de la presencia del Señor, porque él sabía lo que era estar deleitándose en la presencia del Señor. Pero asimismo él reconoce que la presencia del Señor, cuando ya no está en una persona, se va secando, y se va secando espiritualmente. Entonces el deleite de David, amén, el deleite de David era la presencia de Dios. Así como nosotros también, ese debería de ser nuestro deleite hoy en día. Pero desafortunadamente, muchas de las veces nuestro deleite está en los placeres del mundo, en las cosas vanas, de lo cual debería de ser nuestro deleite en la presencia de Dios, buscar las cosas de arriba. El apóstol Pablo hace
un énfasis. Él dice, mirad las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Poner la mirada en las cosas de arriba y no ponerlas en las de la tierra, porque las de la tierra van a ser pasaderas, van a pasar, pero las cosas de arriba son eternas. Amén. Y el Señor hoy nos está persuadiendo, nos está haciendo una invitación a cada uno de nosotros de que nos deleitemos en su presencia, que busquemos su presencia, que busquemos cada día más de su presencia, de su rostro. ¿Por qué? Porque es importante que, ¿para qué sería por qué sería tan importante la presencia de Dios en nuestra vida? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos día con día nosotros. ¿Por qué es importante la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque día con día nosotros batallamos. Tenemos un velo de carne, tenemos un alma. Y por ende necesitamos nosotros la presencia de Dios para poder sustituir de la presencia de Dios de las cosas vanas. Nosotros necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos deleitarnos. Así como una persona se deleita en, tal vez a lo mejor su deleite es jugar fútbol, tal vez a lo mejor el deleite de las personas es estar haciendo otras cosas pasajeras, pero el deleite del cristiano debería de ser la presencia de Dios, debería de ser el buscar la presencia de Dios. El salmista David, él reconocía que el tener la presencia de Dios era su deleite. Amén. En 2 de Timoteo 3:4 dice la palabra de Dios que habrá amadores de los deleites más que de Dios. Habrá amadores de los deleites más que de Dios. Preguntémonos hoy en día, ¿en qué me deleito yo? ¿Cuál es mi placer? ¿Cuál es mi gozo? ¿Cuál es mi delicia? Porque si fuera nuestro deleite estar en la presencia del Señor, tal vez a lo mejor, si fuera para todos hoy el deleite estar en la presencia de Dios, todos los problemas nosotros los pasáramos por alto. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios te da la fuerza, te da la energía, te da la convicción, te da una fe absoluta para poder seguir avanzando, para poder seguir caminando a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas. El Señor te da la fuerza cuando tú vienes a buscar de su presencia, cuando tú vienes a buscar su rostro. Él te da las fuerzas para seguir avanzando, para seguir adelante en las cosas del Señor, buscando su rostro, buscando su presencia. Amén. Deleitándonos en su presencia, Él te va a dar las fuerzas para seguir adelante. No importa cuál sea el obstáculo, no importa cuál sea la lucha, no importa cuál sea la tempestad que se levante, no importa cuál sea la aflicción, cuál sea la circunstancia, que la circunstancia y todo eso no quite ese deleite, porque el deleite en el Señor es el que nos va a dar las fuerzas para seguir avanzando. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Mira lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:4. Gloria a Cristo Jesús. 2 de Timoteo 3:4 dice, porque desde el verso 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es que la palabra deleite es gozo, es placer, pero ¿en qué se goza
¿O cuál es el placer de la persona que no ama a Dios? ¿Cuáles son sus deleites? ¿Cuáles son sus delicias? ¿Cuáles son sus placeres? Los placeres del mundo, las delicias del mundo. Dice: ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La gente ama más los placeres del mundo que las cosas de Dios. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces, ¿a dónde está nuestro deleite? La palabra de Dios debería de ser día con día nuestro deleite. El buscar la presencia de Dios sería nuestro deleite, debería de ser nuestro deleite. El buscar de su presencia debería de ser nuestro deleite. El tener siempre la presencia de Dios en nuestra vida. Qué bonito sería, hermanos, que día con día nosotros nos estemos llenando más de la presencia de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios día con día, que ese sea nuestro deleite, que ese sea nuestra delicia. Amén. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Señor es el que nos va a dar, aleluya, la salida para cualquier tipo de circunstancia que estemos viviendo, a cualquier valle, aleluya, cualquier desierto que estemos atravesando. El Señor no nos va a dejar solos, pero cuando nosotros nos deleitemos en el Señor. Por eso dice la palabra de Dios que cuando nosotros estemos buscando algo, siempre tenemos que, primeramente, la Biblia nos enseña a nosotros, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando uno se deleita en el Señor, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él conoce tu necesidad, Él conoce mi necesidad. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y dice que cuando nosotros nos deleitemos en el Señor, entonces Él va a mirar nuestro corazón, aleluya, y Él nos va a conceder aún las peticiones de nuestro corazón. Otras palabras, es decir, que Él, que conoce tus sentimientos, que conoce tu alma, Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él nos lo va a conceder cuando nosotros nos estemos deleitando en el Señor. Amén. Y hoy yo quiero dejar bien en claro esta palabra de que nosotros nos deleitemos en el Señor. ¿Cuál es su deleite del día de hoy? Si nosotros nos preguntamos día con día, ¿qué sería mi deleite hoy? ¿Verdad que día con día nosotros comemos diferente comida? ¿Verdad que nosotros hacemos diferentes cosas día con día? Pero ¿cuál es verdaderamente, cuál es nuestro deleite? ¿Qué es nuestra delicia? Dios quiere que nos deleitemos en su presencia. Dios quiere que nos deleitemos en su palabra. Dios quiere que hoy pongamos nosotros esa petición: Señor, yo quiero deleitarme hoy en tu presencia. Decía el salmista David que era mejor un día en sus atrios que mil días fuera de ellos. ¿Por qué? Porque él reconocía que ese deleite era estar en la presencia del Señor. Ese era el deleite de David. Así debería de ser ese deleite en nuestra vida. Día con día. Día con día tenemos pruebas, día con día tenemos luchas, atravesamos circunstancias, porque nosotros no conocemos el mañana, pero el Señor sí lo conoce. Entonces, si nosotros nos deleitamos, tenemos que tener esa convicción, esa fe, esa seguridad, esa certeza de que el Señor nos va a librar de cada una de todas esas aflicciones o lo que nosotros vayamos a pasar. Pero cuando nosotros nos deleitemos en el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Yo con esta palabra yo quiero concluir el día de hoy, ¿verdad? De que nosotros nos deleitemos en el Señor. Es tiempo de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Necesitamos buscar más de su presencia, buscar su rostro, y que nuestro deleite sea la búsqueda del Señor. Amén. Y yo quiero hacer una oración para concluir con esto. También quiero hacerles saber, hermanos, que se pueden suscribir al canal de Siguiendo a Cristo Hoy.
en el canal de nuestro hermano Antonio, amén, y que está a través de las plataformas de YouTube y a través de la plataforma de Facebook. Así que dele like y también, bueno, va a seguir subiendo más contenido, amén, y que el Señor les bendiga a cada uno de los que están mirando esta transmisión o los que estarán viendo este video a través de esas plataformas. Amén, gloria a Dios. Y yo quiero hacer una oración también para aquellos que estarán mirando este video, que les sea de bendición y que quede esta semilla en su corazón, que se deleite hoy. Hoy es el día de salvación, ya mañana quizás será demasiado tarde, pero hoy empiece. Si no ha sido su deleite el Señor, que de hoy en adelante sea su deleite, buscando el Señor y buscando su presencia. Quiero orar en estos momentos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos dar este mensaje, Señor, que ellos estarán escuchando esta palabra, que sea de bendición para cada uno de los oyentes. Señor, que seas tú poniendo ese sentir, Señor, de buscar tu presencia día con día. Y que no solamente, Señor, seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Y que sea un deleite el buscar tu presencia, sea un deleite, Señor, el indagar en tu palabra. Señor, que día con día tú pongas ese sentir, Señor, y que sea un deleite en nuestra vida, mi Dios. Te damos gracias, que tú bendigas a cada persona que estará mirando este video, Señor, y que seas tú poniendo ese sentir en el nombre glorioso de Jesús, de buscar tu presencia y que sea un deleite para nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Bendición.